Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de nuestro webinar Más lejos, más cerca, que busca mantenernos conectados y en conocimiento del trabajo que realizamos en el Coordinador Eléctrico Nacional, pese a la distancia que nos ha generado el actual contexto sanitario. El día de hoy nos convoca a conocer y saber cómo se prepara el Sistema Eléctrico Nacional para el eclipse solar de este 14 de diciembre. Muchos mantenemos el recuerdo del eclipse solar del 2 de julio del año pasado, que también fue visible en una vasta extensión del territorio nacional y que requirió de la especial preparación de nuestro equipo del coordinador en general y de la gerencia de operación en particular, especialmente el centro de despacho, que debió dirigir y administrar la caída en la producción de generación de energía solar para mantener segura la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Pero ¿qué hace diferente este evento de otros eclipses solares como el del 2 de julio pasado? Bueno, para responder esta y otras interrogantes, contaremos hoy con la presencia de Jorge Vargas, jefe del Departamento de Modelación y Aplicaciones EMS, y posteriormente conoceremos el análisis de Luis Calabrán, jefe del Departamento del Análisis de la Operación. Antes de darle la palabra a Jorge, quiero comentarles que al final de las presentaciones iniciaremos una ronda de preguntas con los dos expositores y que todas sus dudas las pueden formular a través del chat que ven en la pantalla, las que pueden escribir en el momento que deseen y nosotros las vamos a responder al final. Además, durante el día podrán encontrar el video de esta transmisión en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ahora sí le damos la palabra a Jorge, jefe del Departamento de Modelación y Aplicación MS, el coordinador. Muy buenas tardes, Jorge, quien nos presentará las características del eclipse solar del 14 de diciembre, lecciones aprendidas y pronóstico de lo que se espera para ese día. Gracias, Karen. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, como mencionaste, mi presentación abarcará básicamente tres temas, ¿ya? Primero, las características del parque, bueno, de generación particularmente solar, ¿cierto?, en el Sistema Eléctrico Nacional, las características que tendrá el eclipse del 14 de diciembre. Veremos también algunas lecciones aprendidas de experiencias internacionales, ¿ya? Y también las lecciones aprendidas del eclipse del pasado 2 de julio del 2019, y finalmente les mostraré los resultados en relación con los pronósticos en cuanto a reducción de generación solar esperada en el Sistema Eléctrico Nacional por consecuencia del eclipse. Bueno, la capacidad instalada de generación solar hoy día representa cerca del 12,5% de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Hay cerca de 237 centrales solares en el sistema, grandes plantas PMGD que totalizan 3.257 megawatts aproximadamente de capacidad instalada. Si vemos aquí el cuadro, vemos que prácticamente resaltar que el 60% prácticamente de la capacidad instalada de generación solar está concentrada en las regiones de Antofagasta y Calama, ya con casi 2.000 megawatts. Destaca también que en la zona de máximo oscurecimiento o donde pasa esta franja de umbra, ¿cierto?, a causa del eclipse solar, que en la zona de Araucanía prácticamente no hay grandes plantas de generación solar. Sí, obviamente hay generación en techo, ¿cierto?, pero no a nivel de plantas grandes de generación. Si vemos una curva típica o la curva de demanda del día lunes, en este caso 2 lunes atrás, el lunes anterior fue interferiado, por lo tanto tomé 2 lunes atrás, la demanda a la hora 13, que es la hora de máximo oscurecimiento a causa del eclipse, será del orden de 10.000 megawatts, y que en este caso, ¿cierto?, la generación solar fue del orden de un 29% de la demanda total, cubrió un 29%, llegando a 2.915 megawatt hora aproximadamente, en la hora 13. ¿Cuáles son las características principales del eclipse? Bueno, ya les comentaba, ¿cierto?, esta franja del orden de 110 kilómetros de máximo oscurecimiento o umbra pasará a la altura de 45, el centro será 45 kilómetros al sur, más o menos de la ciudad de Temuco, por ahí a la altura de la ciudad de Gorbea, ¿cierto? Estos 110 kilómetros, bueno, la parte más al norte, más o menos, es el extremo sur de la región de
del Biobío, por ahí por la altura de Isla Mocha, ¿cierto? Y lo más al sur de esta franja de umbra estará por ahí a la altura de Puerto Fuy, más o menos, en la región de Los Ríos, ¿ya? Si estamos parados, por ejemplo, preferencialmente en Villarrica, el fenómeno comenzará a las 11:41 horas, ¿cierto? Comenzará a cubrirse el sol, el pic o máximo oscurecimiento ocurrirá más o menos en torno a las 13 horas 03 minutos y finalizará el evento a las 14:31 minutos. O sea, en Villarrica, ¿cierto? La duración del evento será de 2 horas 50 minutos y el periodo de máximo oscurecimiento tendrá una duración de 2 minutos 9 segundos. ¿Ya? Acá, bueno, está en esta tabla, ¿cierto? Vemos los distintos grados de oscurecimiento que tendrá, con que se afectará cada región, más o menos referenciales, algunas ciudades referenciales, a causa del eclipse, afectará a todo el territorio nacional, ¿cierto? En distintos grados de oscurecimiento, llegando a 26% en el norte, en Arica, y a un 54% del grado de oscurecimiento, cubrimiento solar también del disco solar, ¿cierto? En Punta Arenas. Ya destaca aquí, como veíamos, el 60% de concentración solar, de generación solar en las regiones de Antofagasta y Atacama, ¿cierto? Acá vemos un grado de oscurecimiento de 43 y 56%, es decir, promedio un 50%. Eso a grandes rasgos nos da ya una idea de cuánto sería la reducción de esa generación, importante generación que hay en esas dos zonas, del orden de un 50%. ¿Ya? Hacemos la lección aprendida. Bueno, revisemos algunas experiencias internacionales. Primero, recordemos el eclipse solar que afectó a Europa el 20 de marzo del 2015, donde había una capacidad instalada de 90 GWh en todo el territorio europeo, 90 GW de capacidad instalada. En esos momentos los pronósticos hablan de reducciones del orden de 35 GW, pero el principal desafío ahí era hacer frente a la rápida disminución de cerca de 20 gigawatts en una hora y posteriormente hacer frente al importante incremento, ¿cierto?, de generación de cerca de 40 gigawatts también en un periodo un poquito mayor a una hora, ¿ya? Las rampas estimadas en ese momento hablaban de menos 500 megawatts por minuto de reducción y después posteriormente al incrementar, ¿cierto? Al pasar el eclipse, tasas que llegaban incluso a 700 megawatts por minuto, es decir, 2 a 4 veces más altas que las tasas que se daban habitualmente en las reducciones normales al amanecer, al atardecer y en los incrementos normales que se daban en los amanecer, ¿ya? Esto fue lo que finalmente ocurrió en cuanto a reducción de generación en cada uno de los países. El efecto fue un poco menor al pronosticado porque hubo mayor nubosidad ese día, estuvieron los días más con mayor nubosidad. ¿Cuáles fueron las medidas que ellos tomaron y durante el eclipse? Bueno, previamente, ¿cierto?, se establecieron conceptos operacionales especiales para mantener más reserva que la habitual, reserva para el control de frecuencia, ¿cierto? Incluso llegaron hasta el doble en Alemania. Ya se mantuvo como consigna mantener un error de control de área igual a 0. Ya en todo el territorio europeo hubo un uso estratégico de centrales de almacenamiento, del almacenamiento en centrales de bombeo, de manera de tener mayor flexibilidad para hacer frente a las rampas de subida e incremento. Se limitaron también los trabajos programados durante el eclipse, hubo menor transferencias programadas también por los corredores de corriente continua entre los distintos países y regiones dentro del continente europeo, telecomunicaciones de emergencia activadas también permanentemente y con respaldo, hubo capacitación especializada para los operadores de los centros de control, ¿cierto?, a través de los simuladores de entrenamiento disponibles. Se coordinó también con los operadores de los sistemas de distribución y en algunos casos ya hubo que hacer reducciones controladas o anticipadas y controladas de la generación fotovoltaica. ¿Ya? El otro ejemplo, experiencia aprendida, ¿cierto?, la vemos en el eclipse solar que afectó a Norteamérica el 21 de agosto del 2017,
también, que afectó a todo el territorio de California, ahí donde está el operador CAISO. Los grados de oscurecimiento en los extremos fueron de 62 y 76%, ¿ya? Y ahí los pronósticos hablaban también de reducciones máximas de la generación solar del orden de 5.611 megawatts, con rampas aproximadas de reducción de menos 70 megawatts por minuto, ¿cierto? Un poquito más de 1 hora 20 minutos, y después un incremento mayor, ¿cierto?, de casi 100 megawatts por minuto en el transcurso de 1 hora y media, ¿ya? También en ese momento, bueno, la capacidad en generación instalada de generación fotovoltaica era de 10.000 megawatts aproximada, más una gran cantidad de generación solar distribuida en techos, que llegaba al orden de 5.800 megawatts por minuto. Esto fue lo que ocurrió ese día, ¿cierto? Fueron necesarios recortes también, lo que se ve en el gráfico en azul. Hubo que hacer reducciones controladas de la reducción y también del incremento de la generación solar pre y post eclipse respectivamente. Eso básicamente motivado por la incapacidad o la menor disponibilidad de flexibilidad o dar tiempo a las centrales convencionales para bajar su generación posterior al eclipse. Estas fueron las rampas reales que se produjeron en ese momento, ¿cierto? Reducciones de 48,4 megawatts por minuto, posteriormente un incremento de 77,3 megawatts por minuto en la generación solar. Bueno, aquí se ve la zona del valle, ¿cierto? Cuando se limitó el incremento, como les decía, para dar tiempo a las centrales térmicas a bajar, y posteriormente, cuando ya se liberó esa restricción, las rampas fueron del orden de 150 megawatts por minuto. ¿Ya? Aquí se ve el efecto en ese eclipse europeo del 2017 en cuanto a los pronósticos de demanda. Se ve el efecto primero, antes del pic del eclipse, ¿cierto? Un incremento en la demanda debido a la disminución de la importante cantidad de generación en techos residenciales que hay en California, y posteriormente se vio una menor demanda con respecto a los pronósticos, debido básicamente al factor humano, ¿cierto? Las personas salen a ver el fenómeno, hay una baja de producción que se da porque la gente va a ver el evento. Aquí también recogimos muchas lecciones aprendidas que, bueno, también las consideramos en el eclipse del año 2019, ¿cierto? Una preparación anticipada, planificación, también hubo una estrategia orientada en la operación y en las comunicaciones, un pronóstico preciso también, en este caso particular de California, dadas las importantes tasas de reducción y subida de generación solar. También se hicieron capacitaciones adicionales a los operadores del CAISO, comunicación permanente con los operadores, incluidas las compañías de gas, de energía hidroeléctrica y de recursos solares. También se hizo un control más estricto del control secundario de frecuencia a través de la AGC, y también fue necesario limitar la generación, como les decía, en la etapa final del eclipse, por imposibilidad de reducir rápidamente la generación convencional. Ya. Y finalmente, bueno, recordemos las lecciones aprendidas o el caso del eclipse que nos afectó el 2 de julio de 2019. A diferencia de este eclipse, ¿cierto? El eclipse del año pasado tuvo ese epicentro en Las Serenas, más o menos, ¿ya? Muy cerca, como ya veíamos, de donde está concentrada la mayor cantidad de generación solar en el sistema eléctrico nacional. Por lo tanto, como era esperable, prácticamente en esta oportunidad toda la generación del solar del norte chico, ¿cierto?, llegó prácticamente a cero en el punto de máximo oscurecimiento. ¿Ya? También, obviamente, este eclipse afectó a todo el territorio nacional y a todas las plantas solares con distintos grados de oscurecimiento. Esto fue lo que pasó. Acá, a diferencia también del eclipse del de diciembre, ¿cierto? El eclipse del año pasado, el 2 de julio, ocurrió en la época más favorable, en el sentido de que había las menores irradiancias del año, por lo tanto las capacidades disponibles del año de las generaciones solares eran las menores,
más o menos las generaciones máximas llegaban del orden de un 60-70% de la máxima generación que pueden realizar con máxima irradiancia. También un aspecto distinto es la hora en que ocurrió el eclipse del año pasado. Como vemos en el gráfico, ¿cierto? Ocurrió prácticamente una hora antes de la reducción natural, ¿cierto? De generación solar a causa del atardecer, ¿cierto? El anochecer. Las rampas fueron muy parecidas a las rampas naturales también que se dan al atardecer, y no se vio este efecto, ¿cierto?, de rápido incremento de la generación solar cuando en la fase final del eclipse, dado que cuando eso ocurrió ya el Sol, ¿cierto?, estaba prácticamente, si uno veía, a 3 grados en el horizonte hacia el poniente, por lo tanto ya no había mucha radiación natural a esa hora. Ya, en esa oportunidad la reducción de generación fue del orden de 800 megawatts con respecto al caso sin eclipse, ya, pero desde que comenzó el evento hasta el punto mínimo de reducción fueron 1.200 megawatts, ya. También, bueno, en esa oportunidad la reducción de generación solar fue compensada básicamente por generación de tipo hidráulica, térmica gas, y como se ve también en el gráfico superior izquierdo, ¿cierto? La línea en verde muestra la generación eólica que prácticamente se mantuvo constante durante el evento. Acá también tenemos la frecuencia, el error de control de área, ¿cierto? Los mayores niveles de reserva disponibles en el AGC permitieron controlar adecuadamente la rápida reducción de generación solar sin afectar la frecuencia del sistema. También las transferencias se mantuvieron dentro de los valores admisibles para operación normal. Bueno, pasemos ahora a lo que es el eclipse del 14 de diciembre. Como ya les mencionaba, ¿cierto? A diferencia del eclipse del 2 de julio del año pasado, esta vez el eclipse ocurre en el mes de diciembre, donde, como vemos en este gráfico, se producen las máximas irradiancias diarias, las irradiancias máximas diarias mayores en el año, ¿ya? Como se muestra aquí, para las irradiancias máximas del año para distintas centrales, ¿cierto?, fotovoltaicas del sistema, en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, enero, más o menos son la época del año en que se dan las máximas irradiancias, y por consecuencia están las máximas potencias disponibles de generación en los parques solares. Acá también vemos la generación de todo un año, ¿cierto?, de un parque cualquiera, ¿cierto?, donde se ve que al final, el mes de diciembre, prácticamente la generación está a plena capacidad. Ya si hacemos una bajada, ¿cierto?, dentro del día, acá están las irradiancias promedios diarias, ¿cierto?, que se dieron los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre del año 2019, donde también se observa que a la hora de inicio del eclipse, más o menos a las 11:30 y hasta las 15, 15:30, en que finaliza el evento, las irradiancias ya están prácticamente en su máximo diario. Por lo tanto, bueno, salvo obviamente algunos casos particulares, como se ve aquí el caso del día 14 de diciembre en la central Santiago Solar, ¿cierto?, que se ven menores irradiancias por efectos de nubosidad, ¿ya?, por nubosidad que hubo ese día. ¿Cómo hicimos el pronóstico de la reducción de generación solar? Bueno, básicamente son 3 fuentes, al igual que lo que hicimos para el eclipse del 2 de julio del año pasado, ¿cierto? Son 3 fuentes. La primera son los pronósticos proporcionados por la empresa especializada que provee al coordinador de los pronósticos. También se solicitó a los coordinados, ¿cierto?, propietarios de las plantas solares, que nos proveyeran de los respectivos pronósticos propios por minuto, ¿ya? Y internamente también hicimos nuestros propios pronósticos en base a los grados de oscurecimiento que se esperan para cada punto del país. ¿Qué dijeron esos pronósticos? ¿En qué resultaron? Bueno, en términos de energía o megawatt hora,
se espera una reducción máxima de la generación de la energía solar, ¿cierto?, del orden de 1.250 megawatt hora en la hora 14 y poco más de 1.100 megawatt en la hora 13. Si vamos ya al detalle minuto a minuto, ¿cierto?, vemos acá el pronóstico, donde se observan, se estiman reducciones del orden de 1.600 megawatts máximos de la generación solar, esto obviamente considerando que el día está despejado, ¿cierto?, y que tampoco hay reducciones manuales o recortes manuales por efectos de eventuales limitaciones en el sistema de transmisión que se dan regularmente o en algunas oportunidades por control de transferencia, ¿cierto?, en la zona del norte chico. ¿Cuáles son las rampas esperadas? Bueno, de reducción, incremento más o menos 28 megawatts por minuto, esas son las rampas máximas, que como vemos también son muy parecidas a las rampas naturales que se dan al amanecer y al atardecer de cada día, que llegan máximo 25 megawatts por minuto. Bueno, finalmente, otros efectos que tienen los eclipses que se han documentado en la experiencia internacional, bueno, ya les mencionaba los efectos en la demanda que hubo en el sistema de California, ¿cierto? Factores que influyen en un aumento de la demanda durante el eclipse en la fase inicial del eclipse, en la reducción de la generación solar distribuida en techos, ¿cierto?, detrás del medidor, y también de encendido automático de algunos alumbrados públicos, ¿cierto?, que son automáticos al tener menor luminosidad. También factores que disminuyen la demanda, ¿cierto? Básicamente están el factor humano, ¿ya? Porque, como les decía, muchas personas dejan de producir para ver el efecto, el evento, y que fue más o menos, si bien en muy menor medida, ¿cierto?, un grado muy menor lo que se vio en el efecto en el eclipse del año 2019, donde se vio una muy leve reducción de la demanda. Bueno, otro de los efectos también que se ha documentado en la literatura, pero como vimos no se vio en el eclipse del año 2019, es una reducción del viento, de la velocidad del viento, posterior, ¿cierto?, una media hora posterior al máximo oscurecimiento al punto de máximo oscurecimiento, ¿ya? Como les decía, ese efecto no se vio en el eclipse que afectó al sistema eléctrico nacional en el año 2019. Y finalmente también hay evidencias de disminución de la temperatura ambiente, ¿cierto?, en 2 a 5 grados, también 10 o 30 minutos posterior al evento. Eso es por mi parte, Karen. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy clara tu presentación. Pudimos ver cómo este fenómeno que se va a extender en todo el país y cuya umbras va a oscurecer entre 100% los cielos de la región de la Araucanía y una parte de la región de los ríos, implicará una menor irradiancia solar en todo el país que podría alcanzar hasta los 1.600 megawatts, fue lo que entendí. Y para saber cómo se prepara el Coordinador Eléctrico Nacional para mantener la seguridad del sistema durante este periodo, es que vamos a presentar a Luis Calabrán. Luis, perdón, Luis es jefe del Departamento de Análisis de la Operación y presentará el análisis de seguridad y medidas de mitigación frente al próximo eclipse. Muchas gracias, Luis. Aquí estamos para ver tu presentación. Muchas gracias, Karen. Hola a todas y a todos por estar conectados en este webinar. Agradecer la participación de todos ustedes en esta tarde. Y bueno, en mi caso me corresponde presentar análisis de seguridad y medidas de mitigación frente al próximo eclipse. La presentación está compuesta de 3 grandes bloques. Primero, antecedentes operacionales del eclipse. Segundo, análisis de seguridad. Y tercero, conclusiones y recomendaciones. Por favor, la siguiente. Para entrar en antecedentes operacionales,
Siguiente. Lo que pueden ver en la lámina tiene que ver con el resumen de lo que Jorge acaba de presentar hace unos instantes con respecto a los parámetros más relevantes para hacer el análisis del eclipse. Estamos hablando de un eclipse que se va a concentrar entre las 11:30 horas y las 14:30 horas del día lunes 14 de diciembre, donde alrededor de las 13 horas tendríamos el máximo oscurecimiento. O sea, tenemos 3 horas de eclipse aproximadamente. La reducción de generación fotovoltaica máxima estimada es del orden de 1650. Lo otro que también mencionó Jorge es que la rampa máxima sería del orden de 28 megawatts por minuto, un poquito mayor de las rampas habituales que tenemos día a día cuando aparece el sol y cuando se produce el ocaso. Y al mismo tiempo, la demanda sistémica que vamos a tener en ese horario va a ser más o menos del orden de los 10.000 megawatts. ¿Ya? Ahora, quiero mencionar que la rampa que habitualmente ocurre día a día, del orden de 25 megawatts por minuto, no solamente ocurre cuando sale y cuando se esconde el sol, ni tampoco va a ocurrir ahora solamente porque va a ocurrir el eclipse, sino también ocurre en otras instancias cuando, producto de limitaciones operacionales en el sistema de transmisión, hay que tomar una decisión rápida para reducir generación renovable importante. En un caso práctico, en esta lámina ustedes pueden ver lo que ocurrió el día 6 de mayo de este año. El día 5 hubo incendios que amenazaron la continuidad operacional de alguna línea de transmisión del sistema nacional, que habitualmente transportan muchos bloques de potencia. Y el día 6 de mayo, cuando se inició la irradiancia, cerca de las 8 de la mañana, tuvimos una situación particular donde el sistema de transmisión se encontraba con indisponibilidad de algunos circuitos y se tuvo que racionar del orden de 500 megawatts de generación RNC en aproximadamente unos 20 minutos, que también equivale a una rampa de 25 megawatts por minuto, ¿ya? Lo cual es una situación no predecible como va a ocurrir el día lunes por el eclipse, ni tampoco predecible como ocurre todos los días cuando sale y se esconde el sol. Ese es un ejemplo para que también vean que estas medidas de seguridad que se toman de manera imprevista también tienen como resultado rampas del mismo orden. Así que, respecto de las limitaciones operacionales que hoy día tenemos vigentes en el sistema, hay que concentrarse en dos zonas particulares que se verían más afectadas por la radiación solar, por la generación fotovoltaica. La primera zona que hay que poner énfasis viene siendo la zona del norte del sistema eléctrico nacional, particularmente la zona comprendida entre Los Changos y Polpaico, donde el sistema que está en azul, que es el sistema de 500 kV, transporta grandes bloques de energía. En paralelo, el sistema de 220 kV en color verde, donde en la gran mayoría de los casos tenemos limitaciones de transmisión dadas por el propio equipamiento que lo compone, llámese capacidad térmica de sus conductores, transformadores de corriente o la compensación serie. En el caso particular de los changos cumbre, donde se produce el intercambio de potencia entre el norte grande y norte chico, tenemos limitaciones por estabilidad, no tenemos un sistema paralelo en los changos de cumbre. Y a la derecha es la línea nueva banda super Polpaico, que es la que habitualmente tiene mayores bloques de transferencia en la dirección Polpaico en un escenario diurno, ¿ya? Donde hoy día tenemos el desarrollo de la obra de ampliación de la compensación serie, en donde nueva banda super está desconectada, pero en Polpaico está disponible, donde tendríamos transitoriamente un límite de 1550 MVA. Así que. Y la otra zona que hay que poner énfasis viene siendo la zona de Ñuble. La zona de Ñuble ha tenido registros en donde se ha racionado consumo, producto de la reducción de la capacidad de transmisión del sistema que está en color rojo, que es el sistema zonal de 154 kV. En color magenta, el sistema de 66 kV, que opera normalmente abierto, normalmente radial. Las líneas de color rojo que están en la parte superior, y en particular la que está más arriba, que es la línea Charrúa-Monterrico-Parral, es una línea que con el efecto de la temperatura ambiente reduce sustancialmente su capacidad de transmisión. Por lo tanto, en los últimos meses se han conectado mucha generación distribuida, mucho PMGD, junto con el aumento vegetativo de la demanda, por lo cual conviene poner atención en el momento de máximo oscurecimiento del eclipse en caso que alguna de estas líneas de transmisión comprometan su capacidad disponible. Así.
Si nosotros recreamos el eclipse en base a un programa de generación elaborado hace unos días, con la información disponible más representativa, y haciendo el ejercicio de cómo vendría visualizándose etapa por etapa, podemos ver que en la zona norte del CEN, previo al eclipse, alrededor de las 11:30, tendríamos transferencia por el sistema de transmisión con holgura respecto a sus capacidades operacionales máximas. Pueden observar que la línea Nueva Pandazúa-Polpaico, por ejemplo, está alrededor del 60% de su capacidad, de su cargabilidad. El sistema de 120 kV estaría cerrado, no habrían congestiones hasta ese momento que requieran abrirlo. Y lo otro importante es que tenemos transferencias en el sentido norte-sur, para efecto de anticiparse a que cuando llegue el momento del eclipse y con su máximo oscurecimiento, lo más probable es que esas transferencias se reduzcan. La lámina siguiente muestra el instante en que tenemos el eclipse en plenitud alrededor de las 13 horas. Vemos que la generación fotovoltaica se reduce, sube un poquito la eólica por razones de pronóstico, y la hidro de pasada se mantiene, pero la compensa la generación térmica y la generación hidráulica. Bien. Los resultados estarían mostrando que el flujo entre Nueva Pandazúa y Polpaico sigue siendo en el sentido norte hacia el sur. Se podría invertir en los changos cumbre levemente, pero en la holgura, la cargabilidad de estas líneas va a ser aún mayor que el momento previo al eclipse. Y la lámina siguiente lo que muestra es cuando ya el eclipse está terminando, volviendo a recuperar la cargabilidad de las líneas, volviendo a subir levemente respecto al momento previo al eclipse. Nuevamente tenemos flujo hacia el sur, la holgura en la línea de transmisión sigue siendo un aspecto a considerar, y en 220 kV en caso de que se presenten congestiones, dado que tenía generación térmica un poquito más alta respecto al escenario previo, es un sistema que se pueden tomar medidas operacionales en caso de necesitar abrirlo, ya entrando en régimen post-eclipse. Y si hago el mismo ejercicio para la zona Ñuble en la lámina siguiente, lo que se aprecia es que, según pronóstico para el día lunes, la información que tenemos disponible en este momento es que la temperatura ambiente no sería mayor a 25 grados, estaríamos entre 20, 23, 24, por lo tanto consideramos 25 grados Celsius una temperatura representativa, y bajo esa consideración, la generación distribuida, que se reduciría, y en el peor de los casos se reduce a cero, ¿ya? Se anula totalmente, tendríamos una reducción del orden de 25 megawatts en generación distribuida, que va a incidir directamente en la línea de transmisión que está arriba, ¿ya? Que se conecta a Parral y Monterrico, y que es justamente la línea de transmisión que tiene menor capacidad en todo su trazado. La lámina que vimos anteriormente tenía una transferencia menor, y ahora con esa reducción en generación distribuida de tecnología fotovoltaica, aumentaría un poquito más del 50%. El resto de las líneas se verían afectadas un poquito más, pero más leve, porque no tiene tanta concentración de energía central fotovoltaica en su red. Pero se aprecia que la holgura, para ese nivel de temperatura ambiente y para la demanda proyectada, no generaría riesgos del eclipse en este momento. Y si vemos la lámina siguiente, cuando el eclipse está efectivamente en curso, esa cargabilidad de la línea aumentaría del orden del 70%, manteniendo capacidad disponible en el sistema solar. La lámina que viene a continuación es cuando el eclipse terminaría, volviendo a transferencias parecidas al instante previo al eclipse, un poquito menor en algunos casos, porque por el horario también hay que sumar el efecto de la demanda local, ¿ya? Horario más o menos de almuerzo, donde volvería a tener un sistema de transmisión holgado respecto a la capacidad disponible. Por lo tanto, no se prevé algún riesgo en el abastecimiento de los consumos. Pasando ahora al análisis de seguridad, lo que se hizo fue analizar escenarios esperados para el día lunes 14 de diciembre. Jorge adelantó en su presentación que se estima que en los horarios del eclipse al menos exista un sistema de transmisión suficientemente disponible con pocas desconexiones programadas, lo cual tendríamos en el corredor del sistema nacional entre Los Changos y Charrúa plena disponibilidad del sistema de transmisión. Y lo mismo entre subestaciones Itagüe y Charrúa para analizar la zona de Ñuble.
Aparte de eso, y en caso de considerar una sensibilidad que afecte en su gran mayoría al aumento de la impedancia de vinculación entre zona norte y centro-sur del sistema, se tomó en consideración que durante el desarrollo del eclipse o justamente antes de él, podríamos tener indisponible por falla uno de los circuitos de la línea Nueva Pandazúa por Paico, que era lo que se mostró en las láminas previas, la línea que tendría mayor cargabilidad en el horario del eclipse previo y posterior. Y monitoreamos variables eléctricas habituales de tal manera de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad y de estabilidad del sistema. La lámina siguiente muestra los análisis que nos encontramos cuando efectuamos contingencia en esa situación con eclipse. Y podemos adelantar de que con la reserva que ya se encuentran programadas, tanto para el control primario y secundario fundamentalmente, podemos ver que para poder suplir la reducción de energía proveniente de centrales fotovoltaicas, más el redespacho de generación que se genera en esos minutos, la potencia eléctrica se maneja bien en el rango de los 50 Hz, sin que el eclipse traiga consigo alguna desviación importante. En el escenario normal esperado que se consideró en este análisis, es decir, con el sistema de transmisión íntegro, al menos de manera programada, se analizaron contingencias simples, una severidad 4 en la línea Nueva Pandazúa por Paico, y severidades 5 de grandes bloques de generación, tanto en la zona norte, IEM, y la zona centro-sur, como San Isidro. En el caso también es importante considerar que en el escenario de sensibilidad, cuando tengo uno de los circuitos de Nueva Pandazúa por Paico fuera de servicio, se toman también medidas operacionales para controlar la transferencia máxima que existe en ese corredor donde tengo un vínculo de transmisión desconectado, de tal manera que esa limitación se reduciría a la capacidad que tiene la red de 220 que está paralela a esa línea que le falta un circuito que se desconecta. Ahora si vamos a la zona de Ñuble, en condiciones normales tenemos lo que mostraron las láminas anteriores, en la condición previa, durante y posterior al eclipse, pero también mencionar que como sensibilidad se realizó la pérdida de la mayor generación local de esa zona, que viene siendo la central Nueva Aldea, con una inyección importante al sistema de transmisión zonal que se requiere el resguardo de sus flujos, y esa contingencia fue la que se realizó justo en el instante en que el eclipse está con su mayor grado de oscurecimiento. Las láminas que vienen a continuación, tanto esta como la siguiente, muestran los resultados de las simulaciones dinámicas, variables en tensiones en barra importantes en torno a la falla, en torno al sistema de transmisión nacional con mayor cargabilidad de las líneas, transferencias de potencia por grandes bloques de energía en el corredor que une la zona norte con la zona centro-sur. Y en esta lámina está el análisis de la falla del circuito, serie 4, en la que están viendo en este momento la serie 5 de IEM. La lámina siguiente ven San Isidro, y en esta y en las dos anteriores se dio cuenta que la variable eléctrica del sistema se encuentra en rango aceptable de acuerdo con la norma técnica, y los estándares de seguridad también se cumplen. Y en la lámina siguiente aparecen los resultados de la misma simulación, en el escenario de sensibilidad. En este caso, que se desconecte el único circuito de la línea Nueva Pandazúa por Paico que estaba en servicio. Recordemos que este análisis considera que el otro circuito estaba desconectado. Nuevamente, las variables eléctricas del sistema se mantienen en el rango aceptable. Lo mismo muestra la lámina siguiente y la subsiguiente, cuando tengo pérdida de generación importante a nivel sistémico, donde podemos ver que no se aprecia grande afectación ni impacto que sea necesario tomar una medida previa. Y la lámina que viene a continuación es el análisis de seguridad que se hizo para la zona de Ñuble, que es un análisis más local. Es un análisis que tiene que ver con la pérdida de Nueva Aldea, donde aparece el rayito, el signo de falla, pierdo ese bloque de generación. Y si además esto ocurriese en el horario de las 13 horas, que es más o menos lo que se estima como el momento donde tengo mayor reducción de generación distribuida fotovoltaica, sumado a la pérdida de esta generación, tendríamos del orden de 67 megawatts de pérdida que impactan directamente la línea Charrúa-Monterrico, que es la línea de arriba,
en donde tendría una leve sobrecarga del 1%, que es un valor relacionado con la capacidad de sobrecarga admisible que tendría ese circuito. Pero esa sobrecarga muy menor, y considerando el peor de los casos, en donde la generación fotovoltaica se oscurecería, o sea, incidiría su oscurecimiento para que prácticamente se anule esa generación, aún así, con ese grado de sobrecarga muy menor, tendría opciones y tiempo para poder tomar medidas operacionales que le permitan inyectar potencias a esa zona para reducir la carga en la línea que está en verde, ya sea algún cierre de un interruptor, por ejemplo, la línea para Linares, o la Monterrico-Chillán, de tal manera que yo pueda inyectar potencia desde las líneas aledañas y quitarle carga a la línea Charrúa-Monterrico, que está en color verde, y por eso se resuelve la cargabilidad. Si pasamos ya a lo que son las conclusiones y recomendaciones, en lo que respecta a la seguridad del sistema, el escenario normal que se espera para el día lunes, fundamentalmente a nivel de transmisión, vemos que no es necesario considerar montos de reserva adicionales a los previstos en el programa de generación para el día del eclipse. ¿Ya? No se presentan tampoco problemas de estabilidad ni limitación en el sistema de transmisión en condiciones normales ni ante contingencia simple de grandes bloques de potencia que de alguna manera vayan en el mismo sentido de la afectación del eclipse, que es reducir la generación. El escenario de sensibilidad que se analizó, sacando uno de los circuitos de la línea del Sistema Nacional que posee mayor transferencia de potencia, proveniente justamente de potencia que viene de centrales fotovoltaicas, el hecho de aumentar la impedancia de vinculación entre los sistemas, se pueden tomar medidas operacionales habituales. Todos los días estamos considerando limitaciones operacionales, pensando en que si yo tengo esta topología, ya las limitaciones que se toman hacen que se establezca un resguardo en la seguridad operacional, que vendría siendo la capacidad del corredor de 220 kV que está en paralelo a esa línea que se desconecta. La reducción de 1.650 MW estimada, de acuerdo al caso con y sin eclipse, que también Jorge lo mencionó, debiese ser reemplazada, de acuerdo al despacho económico, principalmente por generación hidráulica y térmica. A diferencia del año pasado, en la época en donde ocurrió el eclipse del 2 de julio, teníamos mucha dependencia hidráulica, por lo menos esa fue la generación que se recurrió. En este caso, dado que existe mucha generación fotovoltaica por la fecha en que estamos, existe también generación térmica que está sincronizada al sistema, que al estar con valores menores a su potencia máxima, también en el horario del eclipse sube para poder contrarrestar el efecto de la generación fotovoltaica que se reduce. Y de acuerdo a lo que respecta a medidas de mitigación, en la lámina siguiente, mencionamos que, y también lo adelantó Jorge, tenemos que ser más selectivos con las desconexiones programadas del sistema de transmisión nacional y zonal que vayan en contra de las medidas de seguridad que queremos para el eclipse. El programa de generación que se consideró en estos análisis son cálculos realizados un par de días atrás. No obstante, el día de mañana, cuando ya se realice el programa ya más efectivo, más concreto para el día lunes, tendremos con mayor precisión pronósticos de generación RMC, así como también pronóstico de demanda, disponibilidad de instalaciones de generación, transmisión, para saber con mayor precisión cómo varían estos resultados y la estimación que tenemos desarrollada en esta webinar, para ver qué tanto nos alejamos ¿no? de lo que teníamos previsto, pero debe ser una variación muy menor, y así fue la experiencia del año pasado. Los cálculos que se obtuvieron, y de acuerdo con lo que dije en la lámina anterior del recurso hídrico, conviene tener presente que ese recurso hidráulico hay que hacerlo de manera responsable, estratégicamente, de manera de mantener la reserva suficiente y disponibilidad de generación flexible en el momento del eclipse, así como también en los momentos previos y posteriores. Queremos que la reserva de potencia, que no estamos visualizando que tenga que aumentarse,
tiene que mantenerse con un rango adecuado, y eso se hace con flexibilización de la generación, como por ejemplo adelantar la sincronización de alguna máquina o estar preparados para la variación de su potencia en los horarios que se requieren. Y finalmente vimos que para la zona de Ñuble, que es una zona que más que nada tiene problemas de transmisión con el efecto de temperatura ambiente, que esperemos que no va a tener temperaturas tan altas, vemos que en el caso de que tengamos alguna contingencia en la operación normal y en el peor instante, cuando el eclipse está en su mayor grado de oscurecimiento, podrían ocurrir algún tipo de congestiones muy menores en la línea que hoy día tiene menor capacidad, pero es tan menor el efecto que existe la opción de recurrir a maniobras operacionales para no comprometer el abastecimiento de los consumos. Eso es lo que yo les quería mostrar en esta presentación. Les agradezco. Karen, muchas gracias por dar la posibilidad de presentar. Bueno, les damos también las gracias a Luis Calabrán, jefe del Departamento de Análisis de la Operación, por su presentación. Ya vemos que estamos preparándonos, estamos preparados para enfrentar este evento. Y bueno, Ñuble, vamos a tener que estar atentos ahí a ver qué pasa con esa zona. Quiero invitarlos a todos a, por favor, enviar sus preguntas a través del chat. Para poder ingresarlas, tienen que ingresar en el chat, poner su nombre y mandar la pregunta. Ya tenemos dos preguntas, una de Claudia Ortega, que dice, ¿la cantidad de megawatts que saldrá durante el eclipse es equivalente al consumo de qué comuna o región del país, como para poder dimensionar más o menos cuánto es el impacto de la salida de la generación solar del sistema? Sí, yo puedo contestar, más o menos equivalen a un 75% de la demanda de la zona del anillo Enel, o zona metropolitana, ya es más o menos el equivalente, un 75% de la demanda de esa zona, para que se hagan una idea. Que es relevante el impacto. Sí, sí. Bueno, y no sé si, Luis, tú podrías como sintetizar cuáles son las principales medidas para ese impacto. Yo sé que las mencionaste, pero tal vez algo más, como más resumido respecto de cómo se maneja que el equivalente al 75% del consumo de la región metropolitana no vaya a generar una caída en el sistema. Sí, claro. Mira, como mencioné en la presentación, también lo anunció Jorge, primero que todo, hay que estar preparado con imponerle al sistema eléctrico el menor riesgo posible, de tal manera que contemos con los recursos suficientes para poder transferir esa potencia desde otras centrales y de alguna manera tener la certeza de que el eclipse a nivel de generación prácticamente no se sienta mucho. Esta potencia que viene de otras centrales son centrales que ya están en servicio y en algunos casos podrían ser centrales de partida rápida que podrían entrar en reemplazo de la generación fotovoltaica que se reduce. ¿Ya? Ahora, dado que hay una reserva que siempre hay que respetar, y dado la experiencia de todos los días, que ocurre, como les decía, al comienzo de la irradiancia y al término, hay protocolos establecidos en donde hay que hacer un anticipo de tomar ese tipo de medidas, ¿ya? Aparte de existir un programa de generación horaria, también existe la experiencia de que, además, dado que la rampa es muy parecida a la que tenemos todos los días, uno se anticipa a tomar acciones, ¿ya? Por lo tanto, si bien el bloque de potencia que hay que reemplazar con un sistema de transmisión que tiene los recursos disponibles, eso perfectamente se puede realizar, dado que además existe capacidad de transmisión suficiente para ello. Por ese lado, no vemos inconveniente en que ese monto, que parece alto, no sea manejable, dado que existen los recursos sistémicos para ello. Bueno, Beatriz Brusone nos hizo una pregunta muy interesante, porque Jorge nos decía que esperaba que ese día fuera un día de diciembre normal, soleado, con calor, por lo menos en gran parte de la zona central y el norte de Chile. Y Beatriz pregunta, ¿qué ocurre si el pronóstico de clima es lluvia y no sol y con temperaturas más bajas? Claro, si el día es nublado, ¿cierto? O en la zona en que esté nublado va a haber menor disponibilidad de generación solar, por lo tanto van a partir, cuando comience el eclipse, ¿cierto? Van a partir de
de una potencia generada menor, ¿cierto? Y por lo tanto la reducción por efecto del eclipse va a ser menor, ¿ya? Se va a ver una menor reducción de generación con respecto al caso previo al eclipse, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Hay estadísticas que vimos en cuanto a la probabilidad de nubosidad en distintos puntos del país, básicamente para el día 14 de diciembre, estamos hablando de un 2%, 4%, la probabilidad de la estadística de 2000 hasta la fecha, ¿ya? Prácticamente un 2% de los días estuvo nublado, hablamos de valores de 5%, por ahí donde está la central Luz del Norte, ya. Si nos vamos más hacia la zona centro, donde está el parque fotovoltaico Santiago Solar, ahí sí se han visto un poquito mayores, probabilidad de un 10% de los días que está nublado a esa hora del eclipse, ¿ya? Pero la probabilidad es muy baja, por eso es que nos centramos en el caso con cielos despejados. También obviamente puede haber recortes manuales, como mencioné, ¿cierto?, por efecto de las limitaciones de transmisión, por lo tanto, eso también causaría que la generación disponible previo al eclipse sea menor en algunas centrales solares, ¿ya? Bueno, entonces nos alegra poder ver el eclipse. Andrea Valenzuela pregunta, para este tipo de fenómenos, con todo lo que ello implica, ¿qué tanto afecta a las tarifas? Sí, en términos, ¿verdad?, de costo marginal, lo que pasó en el eclipse del año 2019, claro, se vio un aumento, más o menos a partir de entre las 15 y 18 horas, recordemos que el eclipse fue más o menos a las 14 horas, perdón, a las 16 horas, entre las 15 y las 16:30 horas, hubo un aumento de los costos marginales, obviamente porque entra centrales más caras, ¿cierto? Estas centrales hidráulicas, ¿cierto? Las centrales térmicas a gas son energía que puede estar más cara, ¿cierto?, que la generación solar, ¿cierto? Bueno, depende de la zona en que estén, pero eso se vio, un leve aumento de los costos marginales en esa zona, pero transitorio mientras dura el eclipse. Gracias, Jorge. Jorge nos manda una pregunta que dice, ¿existirá alguna instrucción para las centrales fotovoltaicas que están en prueba? Aquí pone 2 ejemplos, pero sabemos que hay hartos desarrollos que están en esa etapa, digamos, como San Pedro y Nueva Quillagua, dice. Mira, el fenómeno que vamos a tener el día lunes es un fenómeno en donde escasea la generación fotovoltaica. Es un fenómeno en donde tenemos que suplir inyecciones que normalmente están siempre presentes en el sistema. La generación fotovoltaica es una generación que tiene menos intermitencia que la eólica, por ejemplo. Entonces, dentro del programa de generación siempre se incluyen las centrales que están en prueba. Por lo tanto, en caso de ser necesario, pero por el manejo más que nada de los límites de transmisión, uno podría pensar de que las centrales que están en prueba, que además están con una intermitencia mayor que las centrales que están conectadas en régimen, podrían reducirse, pero pensando más que nada en el efecto de la transmisión. Pero si lo vemos en el efecto de la generación, en donde estamos viendo como resultado del eclipse reducción de generación fotovoltaica, consideramos que por el momento no está pensado una instrucción previa para que esas centrales tengan que limitarse producto del eclipse. Podría ser incluso beneficioso que estén presentes. Gracias, Luis. Yo creo que una duda que todos tienen, que hay una pregunta más, en función del tiempo, es, ¿hay que prepararse para un corte de electricidad durante el eclipse? ¿En alguna de las áreas? ¿O podemos estar no, por ningún motivo, como hemos mencionado, las características del eclipse, aún no llegamos a los niveles de penetración de generación solar que tienen, como vimos los casos de la red europea completa, ¿cierto?, de la red norteamericana, donde ahí vimos sí que las rampas, las tasas de incremento de reducción eran muy superiores a las rampas
naturales que se hagan cada día. Ahí veíamos demostradas 2 a 4 veces mayores, por lo tanto, como mencioné y como también mencionó Luis, esto todavía estamos en los niveles, ¿cierto?, de penetración solar en que este eclipse, por la zona que ocurre también, ¿cierto?, más al sur, más alejado de los centros de generación fotovoltaico, prácticamente muestra o gatilla una reducción muy similar a la que ocurre cada día, ¿cierto?, naturalmente en el sistema. Por eso que no hay un motivo, alguna causa de preocupación más de lo habitual que se toma cada vez que se produce el descuelgue natural de la generación solar cada día, ¿ya? Gracias, Jorge. La última pregunta, el tiempo. El coordinador ordena suspender, perdón, Claudio Ortega, nos dice, ¿el coordinador ordena suspender trabajo, mantenimiento, por ejemplo, línea de transmisión o generación durante el eclipse para asegurar ese flujo de energía? El proceso de desconexiones es un proceso en donde las empresas proponen desconectar sus activos. Y en función de la propuesta que se le hace al coordinador, el coordinador analiza, verifica y aprueba esas desconexiones. Por lo tanto, ese desde el punto de vista del proceso de permisos programados, que nosotros pensamos, y dependiendo del permiso que se trate, por supuesto, ser un poco selectivo el horario del desarrollo del eclipse. También hay otras instancias en donde pueden haber imprevistos en el sistema. Pueden haber también trabajos programados más inofensivos, pero que durante su desarrollo comprometan la continuidad de suministro. Y en ese caso la instrucción es más rápida o es más del momento, que ya sería a través del centro de control de la empresa a cargo de esos activos. En caso de que esa desconexión, por ejemplo, producto de una falla o producto de algún curso forzoso, sea de alguna manera programado en otro instante, pero dependiendo caso a caso de la situación, ¿ya? Se puede instruir por esa vía en tiempo real, pero también en el proceso de desconexiones programadas uno puede anticiparse a la autorización del mismo permiso. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a Jorge por sus presentaciones, por las exposiciones que fueron muy claras en un tema que igual es un poco complejo. Les agradecemos entonces también a todos los que pudieron asistir hoy por el interés en el tema, la participación con sus preguntas, y les recordamos que si van a mirar el eclipse, si lo van a presenciar en Santiago, en regiones, donde sea, usen de todas maneras sus lentes de protección especial y se informen sobre las condiciones en la página que tiene destinado el gobierno para los eclipses, Eclipse Chile, creo, que la busquen en Google. Y les recordamos que esta transmisión la pueden encontrar en el canal de YouTube del coordinador. Eso, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.